Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un encuentro más de Conexión que Transforma. El día de hoy tenemos un súper invitado y un súper tema. Vamos a hablar acerca de la hipnoterapia. Y para eso nos va a ayudar y acompañar Francisco Vázquez. Bienvenido, Francisco. Qué gusto tenerte aquí en Conexión que Transforma. Muchas gracias, Ale. Es un gusto estar aquí, es un gusto estar con tu audiencia y esperemos tener una gran charla esta tarde. Claro que sí, estoy segura de que así será. Y para esto nos gustaría que nos cuentes qué es la hipnoterapia. La hipnoterapia es un proceso terapéutico que utiliza como base la hipnosis. Y entonces tenemos que empezar por explicar qué es la hipnosis. La hipnosis es un estado que está dado por la actividad cerebral, que es más o menos entre estar despierto y estar dormido. Entonces, en este estado se facilitan muchas de las funciones de aprendizaje. Las personas absorbemos más cantidad de información y la aceptamos de una forma mucho más fácil sin este proceso crítico en el que vamos valorando si algo nos agrada, si se ajusta necesariamente a esta idea de lo que tengo yo, que es la realidad. Entonces, este estado hipnótico nos facilita el poder realizar cambios, ya sean conductuales o de perspectiva de una persona, lo que ayuda en su día a día y pues es básicamente una terapia breve. Se busca que sean pocas sesiones y tiene efectos a largo plazo si se efectúa de una forma adecuada. Entonces, yo diría que la hipnoterapia es justamente eso, una terapia breve que utiliza un estado mental, digamos, alterado, aunque no es el término plenamente correcto, para facilitar el aprendizaje y el cambio de algunas conductas de las personas. Ok, y mencionaste en un principio que se trata de un estado entre la vigilia, o sea, entre el estar alerta y el sueño. Así es. Quiere decir que es un estado transitorio. Normalmente hacemos una comparativa con el punto exacto previo a que te quedes dormido. Estás consciente, sabes lo que está pasando, pero de cierta forma hay una sensación de que quieres dormir, de que tienes sueño, de que estás bastante relajado. Y entonces buscamos un punto muy similar a este, que no es exactamente igual, pero se asemeja muchísimo. Y en este estado, nuestro cerebro actúa de una forma distinta. Cuando nosotros estamos relajados y atentos, el cerebro empieza a trabajar en unas ondas que se llaman ondas alfa, ondas teta y otras ondas, pero son unas ondas distintas a las de la vigilia. La vigilia se caracteriza por tener ondas predominantemente beta. Entonces, en este estado más tranquilo y más atento, las personas pueden absorber una mayor cantidad de información y son más susceptibles a tomar esta información y agregarla a lo que es su esquema ya de pensamiento, a lo que los va a configurar, a lo que ellos asumen que es la realidad. Y esta va a ser la diferencia primordial en lo que es el estado hipnótico a lo que es un estado de vigilia. Todo el tiempo tenemos todos los tipos de onda, ¿sí? Es decir, no puede nuestro cerebro estar manejando estas ondas beta en todo el cerebro a la vez. Pero en los diferentes estados de relajación hay predominancia en unas ondas u otras. Entonces, cuando estamos conscientes, las ondas beta son las que predominan. Cuando estamos más atentos, relajados, como cuando alguien lee un libro, está meditando o se está quedando dormido, entramos a otras facetas, como puede ser las ondas alfa. Van a predominar, pero todas están todo el tiempo. Muy bien. Aquí lo que buscamos es estar en ese punto exacto donde las ondas alfa están predominantes, pero hay suficientes ondas beta para que las personas permanezcan conscientes. Y entonces podemos entablar una especie de diálogo, de conversación, estando, digamos, conscientes, pero a la vez susceptibles al cambio. Receptivos. Receptivos sería una buena palabra para ello. Sí.
Y bueno, Francisco, esta información que acabas de compartirnos nos ayuda a aclarar ciertos mitos que hay por ahí acerca de la hipnoterapia. Uno de ellos es que se confunde con la hipnosis de escenario, por ejemplo, de shows, es lo más popular que hay por ahí. Pero también hay como esta tendencia a pensar que si una persona te hace una inducción o te ayuda a entrar pues, en un trance hipnótico, se puede apoderar de tu mente o vas a estar inconsciente y el otro va a poder hacer todo lo que quiera contigo o meterte, implantarte ideas que no son compatibles contigo. ¿Nos podrías aclarar un poquito más acerca de esto? Claro, empezando por esta hipnosis de escenario. Hay muchas razones por las que puede darse esta hipnosis de escenario. Empezando por el hecho de que algunos, no necesariamente todos los hipnotistas de escenario, tienen ayudantes. Entonces, tienen personas que ya están bajo un acuerdo y van a actuar de cierta forma para, pues, beneficio del show. Estas personas que ayudan a que el show se desarrolle, lo que están buscando, pues, es esto, entretener a las personas. No necesariamente quiere decir que no entren en un estado hipnótico, sino que ellos ya están predispuestas a actuar de una forma. Las personas que no quieren participar en este tipo de shows normalmente son más retraídas. Cuando una persona no está dispuesta a actuar de esta forma, no lo hace. Es muy, muy simple. Nosotros como hipnoterapeutas no controlamos tampoco a las personas. No es que yo pueda decirte qué va a pasar en tu vida si tú no quieres que lo haga. Cuando yo trato de introducir un pensamiento en tu psique, normalmente es un pensamiento deseado, es una creencia que tú quieres tener. Claro. Entonces, esa creencia tú la respaldas con tus emociones. Tus emociones van a hacer que tenga un peso. Es decir, todo tipo de hipnosis en primera instancia es una autohipnosis. Tú necesitas querer creer eso que yo te propongo, tú necesitas querer, desear que eso que yo te muestro sea verdad, y entonces tu cerebro va a configurar todo aquello que hay en tu mente para que se vuelva verdad. Entonces, digamos que el trabajo del hipnoterapeuta es acompañar a la persona a que llegue a esa relajación indispensable o ideal para que se conecte con su mente inconsciente y así pueda lograr los objetivos que esa misma persona desea. Exacto. Es decir, yo no te forzo en ningún momento a que pienses de una forma, a que creas algo, a que veas las cosas de un modo distinto al que tienes y que no quieres cambiar. Si tú tienes una resistencia a ese cambio, en el sentido de que no es un cambio que tú desees, que es un cambio que a ti no te beneficia, tú estás, como lo dije anteriormente, consciente. Tú sabes lo que te estoy diciendo, sabes qué es lo que está pasando en todo momento, tienes sensibilidad al tacto. Entonces, yo no puedo decirte que hagas algo que vaya en contra de lo que tú quieres hacer y lograr un cambio real. Correcto. Además de que, por ejemplo, estas personas que interactúan en algún show de hipnosis y que empiezan a hacer cosas graciosas, divertidas, a bailar como gallina o hacer sonidos extraños, pues en realidad están haciendo cosas, si realmente están en un trance, están haciendo cosas que harían también sin ayuda del trance. Claro, que harían sin ayuda del trance, o que les da una cierta excusa el hecho de estar en un trance para poder actuar de una forma que ya tenían una predisposición a poder mostrar, a querer exhibir ante los demás. Es muy similar a cuando le das una máscara a una persona. Cuando le das una máscara a una persona y tiene este anonimato de decir, oye, nadie sabe quién soy, que pasa muy seguido, por ejemplo, en internet, cuando las personas comentan un video o una fotografía, tienen esta sensación de que no van a ser juzgados posteriormente. Y es la misma sensación que les puedes causar a un grupo de personas
Cuando las hipnotizas y les dices, hey, actúa de tal forma, se desinhiben. Claro. No tienen este miedo a las consecuencias. Entonces pueden actuar de una y mil formas sin el miedo a que los vayan a rechazar. Ok. Y pueden decir cosas que estaban pensando, pero que Como que no no se se atrevían. atrevían, Ok. exacto, a mostrarle a los demás. Ajá. En- Ok. Pero no quiere decir tampoco que vayan a hacer algo que está en contra de su sistema de creencias o que tú puedas como hipnoterapeuta o incluso como persona representante de la hipnosis del show, Ujú. no sé, como obligar a alguien a hacer algo que realmente no haría en estado de vigilia. Claro, y si te pones a analizar los diferentes shows de hipnosis que puedas ver en internet o otros lugares, te vas a dar cuenta de que estas personas en ningún momento se ponen en riesgo. Ujú. Es decir, ellos voluntariamente no llevan a cabo acciones que les puedan llevar a una consecuencia física. Sí, entonces, esto es porque ellos no actúan en contra de ellos mismos, Ujú. sino que están actuando bajo unas ciertas premisas que favorecen este actuar. Si el terapeuta, bueno, el hipnotista tuviera un verdadero control sobre las personas, no tendríamos necesidad de trabajar. Perfectamente podríamos decirle, oye, dame todo tu dinero, dame un puesto en tu empresa, quiero Oye, ser ¿cómo el no se nos jefe, había ocurrido? quiero ser el jefe de tu empresa. Ujú. Entonces, esto no lo hacen porque va en contra de sus intereses. Claro. Nadie va a actuar en contra de sus intereses. Nadie se daña a sí mismo por estar Ujú. hipnotizado. Esto es muy importante aclararlo, ¿no? Porque es parte de los mitos fundamentales que se tienen alrededor de la hipnosis y de la hipnoterapia. Claro. Y pues son mitos que se apoyan mucho en el show, que tienen Sí. esta base, porque ¿por qué tú irías a verme si lo que estoy haciendo es un proceso completamente natural, Ajá. que pues es algo por lo que pasas diariamente cuando te vas a dormir y simplemente te ayuda a aprender un poco mejor? Ujú. Pierde mucho peso. Sí, sí, sí. De repente la hipnosis de show como que atrae otro tipo de público, no tan interesado en el autoconocimiento o en el trabajo interior, en ese tipo de línea de trabajar en la propia persona y en tus propios límites y en tus propias potenciales, ¿no? Exacto, al fin y al cabo las personas que van a un show y que están yendo con un hipnoterapeuta lo hacen bajo esta misma esencia de lo que fue hace algunos años la figura del mago, del Ujú. prestidigitador, ¿no? Sí. Entonces, aunque nosotros sabemos que lo que está pasando en el escenario pues son efectos de luces, cámaras, a lo mejor la habilidad manual de una persona para poder llevar a cabo algunos cambios Ujú. que son difíciles de percibir, es algo normal, Ujú. es algo que puede hacer cualquier persona con suficiente práctica. Ujú. La hipnosis es exactamente lo mismo, Ujú. nada más cuando la llevamos a un escenario, las personas que la llevan a este escenario le dan este mismo aire de misticismo o digamos de extrañeza a la figura del hipnotista. Sí, así es. Son como elementos ahí entre ilusorios. Y bueno, creo que la hipnosis de escenario o de show ha tenido como dos vertientes. Ujú. Por una parte ha apoyado a que se popularice la hipnosis, la práctica hipnótica, ha llegado a más personas gracias a este lado, ¿no? Pero también ha afectado desde cierto punto porque la gente pues asocia el proceso hipnótico con algo fantasioso, mágico, ilusorio y cree que lo que pasa en nuestra mente cuando estamos en un trance es mentira. Mm, ¿Por ok. qué? Porque si nosotros hacemos algún tipo de prueba, y digo nosotros porque aquí el caballero es mi colega hipnoterapeuta, ambos somos hipnoterapeutas y trabajamos con las personas a través de la hipnosis, entonces si nosotros hacemos una sugerencia a la mente de la persona responde ante esa sugerencia, se puede interpretar como que objetivamente es una mentira, pero en realidad estamos impactando a la mente de la persona para que se vuelva compatible con esta nueva creencia. Sí, exacto. Esta sugerencia que nosotros hacemos tiene mucho que ver, por ejemplo, con la publicidad,
con una misma conversación, lo que estamos haciendo en este momento, charlar, Ujú. crea un impacto sobre las personas. Sí. Cuando tú charlas con alguien, esa charla puede tener un efecto sobre esa persona. Ujú. Y eso no quiere decir que sea mentira. Ujú. Dos personas pueden tener argumentos completamente distintos Ujú. y no por ello uno es mentira, Ujú. sino que tienen visiones diferentes de la vida. Así es. Lo que nosotros hacemos cuando le sugerimos a una persona una idea por sobre otra es tomar elementos distintos para poder percibir su realidad. Y entonces en esta modificación, al cambiar un elemento de lo que es mi percepción de la realidad para mí va a cambiar. De la misma forma como lo haría el hecho de charlar con una persona y empezar a ver otra perspectiva de un problema que yo había estado viendo durante un tiempo sin poder resolverlo. Ujú. Y esta nueva perspectiva es lo que nosotros tratamos de conseguir. La única Ok. diferencia que hay es que mientras nosotros lo hacemos, utilizamos una metodología que es un poco distinta y que busca ser más efectiva a la hora de provocar cambios. Ujú. Pero la idea es exactamente la misma. Y bueno, Francisco, ¿nos puedes platicar un poquito más acerca de cómo es que nosotros, los seres humanos, a pesar de que esto es un proceso natural, transitorio, que las personas pasamos todos los días, desde el estado de vigilia y de atención hasta llegar a dormirnos, Ujú. pasamos por estas ondas cerebrales predominantes, pero cómo es que nos damos cuenta de que al nosotros prevalecer conscientes e intervenir en estos procesos nos funciona de una manera trascendente a nivel impacto en nuestras creencias y en nuestra realidad en general. La historia de la hipnosis es muy larga, es sumamente larga. Si empezamos donde los libros de hipnosis comienzan con esta historia, tendremos que irnos a Mesmer y el mesmerismo. Mesmer lo que hace es que en el siglo XVIII empieza a buscar una explicación sobre cómo funciona la biología, pero él se fundamenta muchísimo en lo que es la electricidad. Ujú. Entonces trato de utilizar la electricidad para explicar el funcionamiento de la mente en los animales y trata de explicar cómo el afectar una persona a otra o un animal a otro en la cercanía Ujú. está dada por pues, esta interacción de la electricidad, ¿no? Durante este proceso empieza a hacer algunos cambios, algunas metodologías que posteriormente nos damos cuenta que tienen mucho de impacto en las Ujú. personas. Y una parte puede ser por el efecto placebo, que también es hipnosis, Ajá. o por los propios métodos que él utilizaba. Ujú. Entonces, una vez que él hace esta corriente, los médicos y otros profesionistas empiezan a indagar un poco sobre sus teorías y se dan cuenta que puede haber algo ahí de interés, aunque no necesariamente él tiene razón en el por qué suceden estos cambios. Ujú. Entonces, más o menos a principios de los 1800, empieza a haber un poco más de investigación al respecto, de tratar de saber cómo es que se da este proceso de Ujú. cambiar, de influir en las personas, y se acuña el término de hipnosis por un escocés. Ok. Entonces, este escocés es un médico, acuña el término de hipnosis, hipnotista, hipnotizado, y él considera que a partir de que las personas fijan su mirada en un objeto brillante Ujú. que está moviéndose un poco en la cercanía de los ojos, la activación de los músculos oculares hace que nuestro cerebro llegue a una especie de trance y que podamos influir en las personas. Esto empezó a desarrollarse continuamente hasta que en algún momento Freud mismo Ujú. estudia hipnosis, ¿no? Pero a él se le daba fatal. Ok. Él No era no buen puede, hipnotista. él no podía llevar a las personas a un estado hipnótico. Entonces, debido a que no puede con este estado hipnótico, es que empieza a desarrollar los principios del psicoanálisis. Ujú. Y posteriormente, lo que es
la hipnosis toma mucho de la explicación psicoanalítica en cuanto a los elementos que van a describir cómo funciona la mente, tales como pues el ego, la mente inconsciente, el subconsciente ya de Jung, y todos estos elementos van a darle explicación en algún momento a la hipnosis. Okay. Pero no se termina de desarrollar hasta Erickson. Cuando Erickson desarrolla su propio método hipnótico, él se contrapone a todo lo que venía desarrollándose en la historia de la hipnosis. La hipnosis había sido algo que se le imponía a las personas, algo a lo que llegábamos forzando un estado en la persona partiendo de su biología, de saturar su mente. Y entonces los hipnotistas hasta ese momento habían sido personas que se le imponían a los pacientes. Okay. ¿Cómo se les imponían? Se presentaban como figuras casi mesiánicas, empezaban a tomar objetos raros, brillantes quizás, se los ponían cerca a las personas de la mirada, empezaban a hablar de una forma un poquito extraña para lo que era pues una persona normal, se vestían a lo mejor un poco extrafalarios y hacían todo este proceso de showman para tratar de convencer a las personas de que ellos tenían poderes y que podían llevarlas a un estado diferente de conciencia. Lo que hace Erickson es decir, no es necesario. Y entonces él, únicamente a través de su forma de moverse, a través de algunos juegos de palabras, lograba hacer que las personas entraran en hipnosis. Y redefinió completamente lo que nosotros considerábamos que era el estado hipnótico. Él dijo, los elementos fundamentales para que se dé una hipnosis es la atención y es la relajación. Y entonces simplemente hablando, simplemente haciendo que tú pusieras atención en un punto, en algo que él estuviera diciendo, en su propia voz, él lograba que tú llegaras a un estado de hipnosis. ¿Sí? Entonces, esto hizo que cambiáramos completamente el enfoque de la hipnoterapia. Pero tiene antecedentes mucho más antiguos. Si nos remontamos a los pueblos antiguos, vamos a encontrar que hay chamanes, hay brujos y hay diferentes cultos que mediante danzas, sonidos repetitivos, rítmicos o incluso uso de algunas plantas, llegan a alterar el funcionamiento normal de su conciencia. Y esto, pues, es de cierta forma un precursor de lo que es la hipnosis. Es la alteración voluntaria de tu conciencia para lograr algún objetivo. Estas personas, pues, por sus propias creencias, consideramos que lo que pasaba era que proyectaban esta idea de que, no sé, un ser místico las contactaba, y entonces, a partir de ahí, es que llegaban a manifestar cambios de comportamiento y demás, pero es por su misma creencia. Claro, y ¿sí? parece que hay también como hasta papiros egipcios, ¿no? Muy antiguos, que hablan de procesos similares. Y tal vez por eso que existe esa tendencia de asociar a la hipnosis con las cuestiones místicas. Claro, es una cuestión que viene de muchos lugares. Es algo que de cierta forma puede parecerse a lo místico porque estamos viendo que tienen procesos muy similares, que al fin y al cabo lo que buscan es inducir un cambio en la forma de pensar de las personas, en cómo perciben el mundo. Y entonces este cambio obviamente se ve reflejado en lo que fue la tendencia al chamanismo, a los trances, a los procesos egipcios de los cuales no tenemos demasiada certeza de cómo se realizaban, pero hay menciones de personas que están en un estado similar al sueño. Entonces, sí, hay estos antecedentes, aunque no es una relación clara y directa en el sentido de que son cosas que se dan paralelas o en otro tiempo, pero que no sirvieron como base para la hipnosis actual o moderna. Y esta parte que describes es como la espiritual alternativa, ¿no? El chamanismo, esta parte como mucho más fuera del oficial.
Ujú, pero también dentro de las religiones más populares, las ujú. actuales, pues se siguen viendo ese tipo de elementos como de rezos, rituales, inciensos. Sí, incluso hay escritos de personas que llegan al éxtasis Ujú, religioso, ujú, sea mediante rezos o algún tipo de ritual, por así ujú. llamarlo, pues de esta índole. Sí. Y sí, se consigue que la persona cambie su estado mental, su estado de conciencia, y se producen algunos efectos a Ujú, nivel físico, fisiológico. La hipnosis puede hacer que las personas reduzcan el dolor que presentan, algunas molestias, y entonces ya cosas como someterse a algún tipo de dolor físico y que ujú. no les impacte tanto, Sí, pues nos da un indicio de qué es lo que está pasando en esos momentos. claro. Que además de este cambio neurocognitivo, Ujú, también se produce una alteración en la química cerebral. ujú, Entonces, sí, cuando se dan estos estados alterados de conciencia que no son provocados por la ujú. hipnosis también puede explicar estos cambios. Estos fenómenos. Claro. Es sumamente interesante porque también existen estas vertientes, ¿no? Como esta capacidad que tiene nuestra mente de suprimir el dolor. Hay personas como que también, ¿no? Se llevan este caminito del show Ujú. y hacen que las personas caminen sobre algo caliente, ¿no? Como sobre brasas, sin quemarse. Pero existe otra vertiente que tiene que ver más con suprimir el dolor en momentos, por ejemplo, de intervención quirúrgica. Hay personas que han entrado a quirófanos y han sido inducidas a trances que les permiten no necesitar de la anestesia Ujú. en el proceso y no sentir dolor. Claro, este tema del dolor es un punto relevante y recurrente en la hipnosis. Se ha tratado padecimientos degenerativos que producen muchísimo dolor con hipnosis y se Ujú, logra aminorar la experiencia del dolor. El dolor existe, es una señal de nuestro propio organismo, pero pese a que exista, nuestra experiencia con él, el cómo nosotros percibimos este dolor, sí puede cambiar. ujú, Y es algo que podemos ver incluso en experiencias cotidianas. Te voy a poner un ejemplo ujú, muy, muy simple. Cuando nosotros comemos picante, ujú, nuestra lengua no tiene receptores de un sabor llamado picante. ujú, Lo que nosotros sentimos es dolor. ujú, Pero gran parte de la población mundial, entre ellos los mexicanos, hemos aprendido a lidiar con ese dolor. Y ujú, para nosotros es incluso placentero. Es ujú. algo que buscamos Sí. y que nos hace sentir bien. Y por esta parte de las endorfinas que secretamos después del dolor, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque nuestra percepción sobre ese dolor es diferente. Que va a haber como una compensa, una gratificación después de transitar ese dolor. Exacto, e incluso hay personas que afirman que esta sensación les encanta. Sí. Entonces, no es que hayamos quitado el dolor. La percepción, la interpretación que hace nuestro cerebro de este dolor cambió. Es Ujú, diferente. ujú, Y eso mismo puede pasar con un dolor crónico. Cuando una persona tiene un dolor crónico, lo experimenta de una forma, si le pone atención, lo experimenta de otra. Si su mente está distraída, prioriza aquello en lo que está poniendo la atención ujú, y hace a un lado esta sensación continua de dolor. Entonces, al saber esto, nosotros podemos influir con el consentimiento de las personas para que el dolor aminore en cuanto a su ujú, experiencia. ujú, Incluso hay personas que llegan a sentir que el dolor desaparece, dependiendo de la gravedad del mismo, ¿no? ujú, Pero esa capacidad que tiene nuestro cerebro no es algo extraño, es ujú. algo que ya se da. Nosotros nada más buscamos que ese proceso se dé bajo unas condiciones cotidianas. Entonces, Francisco, ¿cómo podríamos concebir la realidad desde un punto de vista de la hipnoterapia? Este concepto que es tan controversial, que es tan distinto y que de repente desde ciertos puntos nos ponemos de acuerdo que esto es real, esto no es real. ¿Qué nos podría aportar la hipnosis respecto a eso? Ok, es una pregunta interesante. Primero, necesitamos entender a la hipnosis como tal. Entonces,
¿Cómo nosotros nos explicamos la hipnosis? Durante muchísimo tiempo, la hipnosis se explicó por el mesmerismo, que era la interacción de los campos electromagnéticos de un animal hacia otro. Después consideramos que aquello que hipnotizaba era el hecho de que nuestro cerebro se viera sobrecargado. Después consideramos que lo que pasaba era que poníamos al cerebro dormido y le dábamos instrucciones. Después de Freud, tomamos sus conceptos y empezamos a explicárnoslo con esos mismos conceptos y a decir que lo que pasaba era que había un subconsciente, un inconsciente, al cual, mediante un proceso, yo podía hablarle directamente y este subconsciente bajaba sus defensas, aceptaba lo que yo decía y se producían cambios. También podemos hablar del doctor John Kappas. Él lo que decía era: lo que pasa cuando una persona es hipnotizada es que hay una especie de barrera crítica y esta barrera crítica es una función de nuestro consciente que va a decir: esto se ajusta a aquellas cosas que tenemos en nuestra cajita imaginaria llamada mente. Y entonces, como se ajusta, yo lo voy a aceptar. Y como lo estoy aceptando, esto se agrega a mi cajita y entonces percibo la realidad de una forma distinta. Todos estos elementos que nos ayudan a entender cómo hemos percibido la mente, cómo hemos percibido la hipnosis, van a hacer que entendamos el funcionamiento de una forma distinta. Y esto nos puede llevar a una percepción de la realidad distinta también. ¿Por qué? Cuando yo hablo sobre la realidad, estoy hablando de una realidad subjetiva. La realidad objetiva es algo a lo que yo no sé si puedo acceder. ¿Por qué? Porque mi cerebro trata de acceder a esa realidad mediante mi gusto, mi olfato, mi vista. Exacto. Entonces, estos sentidos están limitados y solamente toman una porción de lo que es la realidad física. Y esta porción que toman luego es interpretada por mi cerebro para darle una cierta coherencia. Aunque la luz y el sonido lleguen en momentos distintos, yo los puedo percibir como cosas que llegan a la par, por el hecho de que si no fuese así, no habría una coherencia en el exterior. Entonces, mi cerebro interpreta gran parte de lo que es la realidad. Lo que nosotros entendemos que es esta realidad está mediado por nuestro cerebro. Así es. Y la hipnosis lo que hace es influir en esa percepción de la realidad. La realidad para la hipnosis sería un cúmulo de creencias que nosotros vamos almacenando. Y lo que hacemos mediante la hipnosis es agregar o quitar algunos elementos de esta percepción de la realidad. El cómo funcionaría esto dependerá de cómo nosotros nos expliquemos la mente, el funcionamiento de este fenómeno. ¿Por qué? Porque si yo veo a la mente como una computadora, lo que estaría haciendo es cambiar algunos archivos o quizás algunos programas que se estén ejecutando y que ya no me sean de utilidad. Si yo la veo con la perspectiva freudiana, yo voy a decir, bueno, lo que está pasando es que hay un inconsciente que almacena todos estos conocimientos y entonces yo puedo interactuar con él y puedo interactuar con el super yo y decir, bueno, esto que hay en el super yo ya no me gusta y cambiar al super yo. Estos cambios son lo que van a definir la hipnosis. Dependiendo de cómo nos expliquemos la mente, será qué es lo que llegamos a cambiar o no. Y dependiendo de los elementos que le atribuyamos a la mente, es el funcionamiento que tiene la hipnosis. Entonces, la hipnosis por sí misma, en cuanto a funcionamiento, no tiene un funciona así. Sí. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo percibas la mente, es la atribución que va a tener la hipnosis. Claro. Sin embargo, pues tenemos evidencia de que causa un impacto. Y la realidad para la hipnosis, pues estaría mediada por estos elementos que permanecen
en tu inconsciente, en tu subconsciente, en tu base de datos, en tus programas biológicos, cognitivos, como le quieras llamar. Entonces, eso sería, creo que, la realidad para la hipnosis. Sería un conjunto de elementos que nos dan una interpretación del mundo y que son susceptibles al cambio. Muy bien, muchas gracias y nos encantaría que nos pongan ahí en los comentarios qué es la realidad para ustedes. Habiendo entendido este papel que tiene el hipnoterapeuta, que es de acompañamiento, de facilitarte el que tú transites un estado de conciencia por el cual pasas todos los días, pero aprovechando esos momentos transitorios y que no te puede controlar la mente ni hacerte que practiques cosas que no quieres o algo que está en contra de tus valores, tu sistema de creencias, pues ¿podrías explicarnos un poquito más acerca de cómo es ese proceso de la hipnosis? Claro. La primera parte de la hipnosis es el análisis. Cuando una persona llega a tu consulta, llega por un problema que tiene, algo que se le dificulta en la vida, a lo mejor una perspectiva, a lo mejor algún tipo de dolor. Entonces, lo primero que necesitamos es saber cuál es la problemática que tiene. Después, ahondamos un poco en cuáles son los elementos que lo han llevado a este punto. Y estos elementos nos van a servir posteriormente en una parte de la hipnosis que se llama sugestión. Cuando nosotros ya hemos identificado cuál es la problemática, analizado cómo se ha dado en su vida y cómo le afecta, nosotros pasamos a explicar cómo es el proceso hipnótico, justamente esto que estamos haciendo aquí. Y es, en primer lugar, un proceso de relajación. Este proceso de relajación y de atención se denomina inducción. La inducción va a hacer que las personas puedan estar en este trance hipnótico, por así decirle. Una vez que ya hemos llevado a la persona a este estado, lo que necesitamos es profundizar un poco más en el trance. ¿Por qué? Cuando nosotros ya hemos inducido a la persona, esta no necesariamente está en el punto de susceptibilidad que nosotros requerimos. Dependiendo de la complejidad del problema, va a requerir que ahondemos un poco más y que profundicemos en el trance. Y esto se va a realizar con diferentes ejercicios en los que simbólicamente la persona desciende aún más en esta tranquilidad, en esta sensación de bienestar, de relajación, de atención, y se focaliza aún más. Una vez llevamos a la persona a este punto en el que nosotros consideramos que es adecuado para poder realizar el proceso hipnótico, vamos a comenzar con un proceso de sugestión. Y este proceso se puede dar mediante instrucciones directas. Y es importante también aquí aclarar este concepto de sugestión, porque se tiene asociado como que es engañar, ¿no? Es como mentir a la mente, y en realidad sugestión significa sugerir a la mente. Y todo el tiempo estamos haciendo sugerencias a la mente. Claro, sí, las sugerencias a la mente están en nuestro alrededor todo el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestro celular y vemos algún tipo de publicidad, esa publicidad es una sugestión a la mente. Así es. Cuando vemos algún tipo de información, de reporte, de noticia, esta información que nosotros recibimos sirve como una sugestión. Y entonces, si yo veo muchísimas noticias que tienen contenido violento, quizás mi percepción de la realidad va a cambiar. Y esto es en sí una sugestión, en términos hipnóticos. Para nosotros, esta información que le vamos a dar, esta sugestión, es exactamente lo mismo. Solamente que la información que le vamos a plantear es una información que pueda servir para resolver su problemática. Exactamente. Para que aquello que la persona quiere lograr se pueda lograr de una forma más fácil. Sí, bien dirigida, direccionada y en el momento preciso para que pueda impactar en su mente. Exacto. Entonces, esta información que nosotros le damos se llama sugestión. Y esta sugestión puede estar planteada en términos de una sugestión directa. Yo le digo a la persona, a mi paciente, vas a partir de este momento a tener una mayor facilidad para poder realizar
lo que tú quieres. Y por eso se hace este análisis previo, para detectar cuáles son esas vías o ese sistema de creencias que tiene la persona que le está impidiendo llegar a los resultados deseados. Exacto, entonces una vez que yo he identificado cuáles son los elementos que componen su creencia, es más fácil que pueda modificarlos. Cuando yo quiero modificarlos, hay personas que son más susceptibles a un tipo de sugestión directa, pero hay personas que no sienten bien el hecho de que alguien les diga directamente qué es lo que va a pasar en su día a día. Entonces utilizamos sugestiones indirectas, que puede ser mediante imágenes o mediante algunos juegos de palabras. Puedes decir el mismo mensaje, pero ahora de otra forma. Y entonces, en lugar de decirle a una persona, no sé, vas a encontrar todas las respuestas cuando duermas, yo puedo hacer una imagen en la que hay un bosque y este bosque le doy una atribución típica del sueño, ¿no? Podría decir incluso un bosque ensoñador. Y en este bosque ensoñador vas a encontrar bastantes elementos, animales, flores, simbolismos que van a conformar un mensaje para ti, y entonces vas a encontrar la respuesta en este lugar. Esto se puede hacer de la misma forma y es igualmente efectivo, dependiendo de cómo las personas reciban este tipo de información. Entonces, esta parte es crucial para la hipnosis, porque si tú haces una mala sugestión, la persona no va a poder cambiar esos elementos que conforman su creencia. Correcto. Si tú no utilizas las palabras que utiliza el mismo consultante, no va a recibir el mensaje de una forma tan profunda. Ok, y esto me abre a la pregunta de, ¿realmente todos somos candidatos para ser hipnotizados? ¿Todos pasamos por los diferentes estados de conciencia o hay unas personas que sí pueden ser hipnotizadas y otras que no? Todas las personas podemos ser hipnotizadas siempre y cuando querramos serlo. Aunque sí es importante mencionar que hay algunas personas que sienten miedo a ser hipnotizadas o que se resisten a el aceptar que están hipnotizadas. Entonces está esta creencia de que cuando me hipnoticen yo voy a estar dormido y entonces voy a perder completamente la conciencia y otra persona me va a decir qué hacer, que es parte de los mitos de la hipnosis. Y que a lo mejor este mito también viene pues de la palabra hipnosis, ¿no? Hipno, que viene de sueño. Exacto. Entonces, cuando esto pasa, las personas, aún estando en un estado hipnótico, consideran que no lo están. ¿Cómo puede ser esto? Las personas creen que lo único que está pasando es que están relajadas y atentas. Y es justo lo que está pasando. Están relajadas y están atentas. Y a eso le llamamos estado hipnótico. Pero como es un estado muy, muy similar a estar despierto, completamente despierto, las personas dicen, estoy despierto. Por tanto, pues no he caído en hipnosis y entonces esto no me está funcionando. No es que no esté funcionando, es que el estado hipnótico no es algo fuera de lo común. No es que me salga de mi cuerpo, no es que yo pierda la conciencia. Es estar relajado y estar atento. De hecho, lo peor que puede pasar en un trance hipnótico o una inducción pues es que te quedes dormido. Sí, entonces este tipo de creencias puede hacer que las personas consideren que no están en una hipnosis. Un hipnoterapeuta puede ver las reacciones fisiológicas de las personas y entonces saber que están listas para este proceso sugestivo. Entonces, es una cuestión de la cual uno no se puede dar cuenta, porque es muy similar a meditar o a estarse quedando dormido o a simplemente estar relajado. Entonces, esto es lo que hace que muchas personas consideren que no se pueden hipnotizar o que no son candidatos. Pero todas las personas son candidatas para ser hipnotizadas. No hay ningún impedimento y hasta la fecha no he conocido a alguna persona que no pueda hipnotizar. Sí es verdad que hay algunas anotaciones acerca de personas con problemas esquizoides
en los que no se recomienda la hipnosis. Ujú, Y hay experiencias de colegas hipnotistas ujú, que mencionan que no es algo viable hipnotizar a estas personas. ujú. Salvo este caso específico, todas las personas pueden ser hipnotizadas. Aunque también está bien decir que las personas que tienen un consumo continuo de algunas drogas psicoactivas, Fármacos fármacos psiquiátricos. quizás, Ujú. no son candidatos muy buenos para la hipnosis. Ok. Sí pueden ser hipnotizados. Ujú. Sin embargo, van a tener efecto mayor las sustancias que están consumiendo Ujú. que la hipnosis como tal. Claro. Entonces, no es algo muy recomendable. ¿Y tú, en tu ejercicio hipnoterapéutico, Ujú. cuáles considerarías que son los alcances que tiene en las personas este tipo de acompañamiento? Dependiendo a qué te refieras, podemos decir que es algo que puede servir para problemas ansiosos, para cambiar algunas conductas, percepciones, aminorar algunos dolores. Ujú, Ahora, si la cuestión es cuánto dura, ujú, estamos hablando de que los efectos de la hipnosis, es decir, en cuánto se llegan a presentar estos cambios, pueden tardar un mes. ujú. Y hay algunas personas que consideran que la hipnosis tiene un periodo corto de vida, por así decirlo. Es Ujú. decir, que los efectos cesan después de algunos meses, un año, 2 años. Sin embargo, esto depende muchísimo de cómo fue el proceso. Ujú. Es decir, si yo trato de cambiar la conducta directamente de una persona, únicamente diciéndole, ahora te vas a comportar de Ujú. esta forma, es muy diferente a que trate las causas Exacto. específicas que lo llevan a esta conducta. Ujú, Entonces, entre más profunda sea ujú, la terapia, ujú, entre más atención se le dé a las causas del problema, ujú. más duradero será el efecto de la hipnosis. Así puede una persona que fue hipnotizada un número definido de veces, pero que en ese número de hipnosis se trató aquello que lo llevaba a tener esta problemática o este tipo de comportamiento, Ujú. puede llevarlo toda la vida y solucionar sus problemáticas. Así es. Entonces, en cuanto a el alcance de tiempo, es indefinido Ujú. y va a depender muchísimo de cuál fue el proceso hipnótico que llevó. Excelente. Si nos vamos a qué cosas se pueden atender, Ujú. pues estamos hablando de una variedad considerablemente grande de problemáticas, Ujú. incluso algunos bloqueos Así es. emocionales, Ujú. para ver las oportunidades que tienen en el día a día, Ujú. para reconocerse a sí mismos. Ujú. Son un número bastante grande de Ujú. cuestiones las que se pueden tratar con hipnosis, Muy incluso las bien. mismas adicciones, Sí. aunque los procesos de adicciones son bastante largos y se Sí. recomienda que se lleven a la par de un tratamiento psicológico, farmacológico, de multidisciplinario, vaya. Sí, lo que queremos es tocar esta parte de cuáles son las cosas para las que la hipnosis es muy efectiva. En lo personal, veo casi todos los casos de ansiedad Ujú. en consulta ¿Qué es en lo que nos especializamos en la consulta? y es algo en lo que te puedo decir que es sumamente efectivo. También procesos para pérdida de peso, aminoración de dolores musculares o crónicos, Ujú. suelen ser cosas para las cuales se busca la hipnosis, pero también es efectiva en cambio de conductas Ujú. o en cambio de percepción sobre alguna temática en Apoyo de específica. objetivos Ajá, también, ¿no? exacto, Porque no solamente es como la parte negativa que queremos cambiar, también reforzamos la parte positiva dentro de la consulta. exacto. Pues esos son los que yo consideraría que son los puntos más fuertes para ser tratados con hipnosis. Muy bien. Pues cuéntenos en los comentarios qué les gustaría a ustedes tratar o qué les gustaría mejorar, corregir en sus vidas. Platíquenos y ya podemos ahí responder si es o no viable trabajarlo con hipnosis. ¿Qué te Claro, parece? me parece estupendo. Muchas gracias por
esta charla. Gracias a ti, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tu conocimiento, tu experiencia dentro del rubro de la hipnosis y la hipnoterapia. Muchas gracias a ti. No se olviden de darle like a este video, compartirlo para que lleguen más personas. Si no te has suscrito, suscríbete ahorita mismo y apóyanos para seguir creando contenido como este. Yo soy Alejandra Ortiz y esto es Conexión que Transforma.